Hay algo que me tiene cansado sobre los debates y los videos sobre Dios en internet. Todos parecen tener las respuestas. Los ateos tienen las respuestas, los cristianos tienen las respuestas, los agnósticos tienen las respuestas. Nadie se sienta frente a una cámara o un debate y dice, honestamente, no sé. Y eso a mí me parece deshonesto porque estamos ante las preguntas más difíciles que nos podemos hacer. La existencia de Dios, el sufrimiento, el mal, el libre albedrío. Preguntas que los pensadores más brillantes dedicaron su vida en tratar de responder y no pudieron. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que sabemos todo, que un video de 12 minutos en un canal de YouTube tiene todas las respuestas? Así que eso es exactamente lo que voy a hacer hoy. Voy a plantear argumentos o preguntas que como cristiano yo no tengo ni idea cómo responder y honestamente sí me cuesta trabajo hallarles un sentido o una lógica. De eso quiero hablar hoy. Bienvenidos a Credo Crítico. El primero y probablemente el más antiguo de la filosofía de la religión es el problema del mal. Si Dios es omnipotente, puede eliminar el mal. Si es omnisciente, sabe dónde está y cómo eliminarlo. Y si es completamente bueno, querría eliminarlo. Entonces, ¿por qué existe el mal? La respuesta más común dentro del cristianismo es porque Dios nos da libre albedrío. Dios nos da libertad y con esa libertad viene la posibilidad de hacer el mal. Dios no puede darnos libertad real y al mismo tiempo asegurar que no tomemos malas decisiones porque sería una ilusión de libertad, no una libertad real. Y está bien, esa respuesta tiene peso, tiene sentido, le puedo hallar lógica. El problema es que creo que no cubre con todo el territorio de esta pregunta. Porque cuando hablamos del mal que nos hacemos entre nosotros, tiene sentido la respuesta del libre albedrío. Una guerra, una injusticia, traición. Ahí existen agentes morales tomando esas decisiones. Pero ¿qué pasa con el mal que no proviene como consecuencia de una decisión humana? Por ejemplo, un niño que nace con una enfermedad degenerativa o con cáncer. Un terremoto que quita miles de vidas y destruye una ciudad entera. Epidemias que arrasan con poblaciones enteras que no tenían una decisión moral al respecto. Ahí el libre albedrío no aplica porque no es que nosotros estemos tomando ese tipo de decisiones. La respuesta que usualmente se da es que Dios permite que pasen este tipo de males por un bien mayor, que nosotros no podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Que hay un plan, una razón, algo que viene desde arriba para construir nuestro carácter o por un bien mayor. Y también entiendo esa respuesta, pero tampoco me termina de convencer, porque lo que esa respuesta implica es que hay un nivel de sufrimiento que Dios considera aceptable como medio para otro fin. Que la muerte de ese niño, ese terremoto, esa epidemia son piezas pequeñas para un plan más grande. Y en algún punto eso empieza a chocar con la idea de un Dios que es bueno, con un Dios que ama a cada ser individualmente con un amor incondicional. Pero esa muchas veces es la respuesta que se da a este tipo de preguntas, que es para construir carácter, que es para un bien mayor, que es una pieza pequeña de un plan más grande. Lo que me lleva a mi siguiente problema, que es el sufrimiento animal, que creo que esta es mucho más complicada que la anterior y que no se habla tanto. El problema del mal al menos tiene una explicación sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral humana que conlleva tomar cierto tipo de decisiones. Pero el sufrimiento animal elimina completamente todo eso. Un animal no tiene pecado original, no tiene capacidad moral, no puede elegir entre el bien y el mal, no puede aprender una decisión espiritual a través del sufrimiento. Y sin embargo, la naturaleza está lleno de este tipo de sufrimiento animal y mucho más brutal de lo que pensamos. Los depredadores no matan más rápido por misericordia, matan como pueden y cuando pueden. Y no es como que haya empezado con los humanos, esto lleva cientos de millones de años pasando. Entonces, ¿por qué diseñar un sistema así? La respuesta que he encontrado honestamente no me convencen. Unas dicen que los animales serán compensados, otros dicen que los animales no sienten el mismo sufrimiento o no experimentan el mismo sufrimiento que nosotros experimentamos. Pero es difícil de comprender eso si uno ha visto el sufrimiento de un animal. Otros dicen que el sufrimiento animal es parte de un proceso, que la evolución con toda su crueldad es un método para crear vida más compleja. Pero eso me lleva al mismo lugar. ¿Por qué diseñar un método así? No tengo ninguna respuesta para eso, pero es de las preguntas que más me cuestan. Tercera pregunta, la relatividad moral. Si la moral viene de Dios y Dios es inmutable, quiere decir que la moralidad debe permanecer igual en todos los tiempos. El bien en el siglo XII a.C. y el bien en el siglo XXI deben ser el mismo. No debería haber evolución moral si el fundamento es eterno e inmutable. Pero todo esto se viene abajo cuando uno empieza a leer la Biblia. En el libro de Éxodo, por ejemplo, hay instrucciones muy específicas sobre cómo tratar a los esclavos. No se condena la esclavitud, se regula. En el libro de Números hay una parte donde Moisés manda a matar a los hombres, a los niños y a quedarse con las vírgenes. Y no es una descripción neutral de lo que hizo alguien imperfecto, sino son las instrucciones de Dios. Y en la Biblia se encuentran muchísimos de estos ejemplos donde Dios manda a hacer este tipo de cosas, a matar a los habitantes de ciertas ciudades, niños, mujeres, todos los animales. La respuesta teológica más común es la del desarrollo progresivo de la revelación, que Dios iba guiando a la humanidad desde el punto donde estaban hacia una posición más elevada de manera moral, de manera gradual, adaptándose a lo que la cultura podía recibir en ese momento.
Y ese argumento tiene cierto fundamento porque hay una línea que va del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, donde se ve una progresión del entendimiento de la humanidad sobre Dios y la moral. Pero el problema que no puedo resolver es que si la moral de Dios se va adaptando a la cultura, quiere decir que la cultura tiene cierto peso de decisión en lo que Dios dice que está bien y está mal. Y si es así, la moralidad no tiene ningún fundamento objetivo eterno. Tiene un fundamento que negocia con las circunstancias históricas o una relatividad moral. Y la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo sabes que la moral que tienes hoy es la final? O también es una versión adaptada a tu cultura que en 500 años va a ser completamente diferente. Y no he encontrado ninguna respuesta que me deje satisfecho. Número 4. El origen del universo. Algo que me resulta exageradamente difícil de ignorar cuando pienso en todo el origen del universo. Las constantes físicas fundamentales están calibradas con una precisión tan exacta que si alguna fallara marginalmente no existiría vida. No existirían átomos, no existirían estrellas, ninguna materia compleja, no existiría la vida. Y la ciencia ha podido explicar muchísimo de esto. Cada vez que había un hueco de conocimiento, esto se le atribuía a Dios hasta que alguien encontraba una explicación. Excepto en un punto, en el momento cero, en el origen de todo. Y la respuesta teológica más común es que la ciencia y la religión no están separadas, sino que Dios creó todos estos procesos minuciosamente. Entonces lo que se me hace difícil creer es que si Dios creó todas estas leyes de física fundamentales y calibró todo a este punto exacto donde nosotros podamos existir, ¿por qué cuando venimos a la pregunta del origen del universo es que simplemente Dios estaba antes? Y sé que a nosotros se nos hace difícil mentalizar el antes de la existencia de todo, incluso del tiempo. Pero es algo de lo que no tengo respuesta. Hay muchas teorías, muchas explicaciones, pero nadie lo sabe. Y la última y la más corta es la de la oración no respondida. No estoy hablando de orar por algo y no recibirlo porque Dios tiene un plan diferente. Esa respuesta la entiendo y aunque no la encuentro completamente satisfactoria, sí la puedo entender. Estoy hablando de situaciones más específicas. Dos personas en condiciones completamente idénticas, con las mismas creencias, la misma fe, orando por lo mismo, una lo recibe y la otra no. Y no hay una evidencia aparente entre las dos que explique el resultado distinto. Porque hay personas que dan testimonio y dicen, yo oré por mi familiar y Dios lo sacó de la muerte. Y hay otros que dicen que oraron, pero que aún así murió. Entonces es inevitable pensar que todas las cosas buenas se le atribuyen a Dios cuando la oración funciona, pero no se le atribuyen a Dios cuando la oración no da respuesta. Las respuestas son las mismas, que Dios obra de maneras que no conocemos, que hay un plan más grande, que hay un propósito para cada persona diferente, pero ninguna de esas me termina convenciendo. Entonces esas son las 5 preguntas o problemas que no sé responder, no para debilitar ni tu fe ni la mía, sino para ser honestos y decir no entiendo. Si tienes alguna respuesta a estos problemas que tengo o alguna otra pregunta que no mencioné aquí, déjalo en los comentarios y con gusto las voy a estar leyendo. Entonces te pregunto, ¿qué fortalece o debilita tu fe? Esto ha sido Credo Crítico. Nos vemos.